Difíciles de abordar como la locura, Juanjo. A pesar de que la medicina lo ha abordado de forma científica, la locura sigue siendo un tema tabú. Hoy en Para Todos Lados queremos analizarlo desde una perspectiva filosófica. Para ello contamos con nuestro debate con Jorge de los Santos, que es artista plástico y pensador, filósofo habitual del programa. También tenemos con nosotros a Joseba Achotegui, que es psiquiatra y profesor de psiquiatría de la Universidad de Barcelona, autor, entre otros, del libro Los trastornos mentales, una perspectiva evolucionista. Y por último nos acompaña también José María Álvarez, psicoanalista y jefe de sección del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián de Valladolid y autor del libro, entre otros, Estudios sobre la psicosis. Bienvenidos los tres. Buenas tardes, gracias. La primera pregunta es clarísima, una definición sobre qué es la locura. Por ejemplo, profesor Achotegui. Bueno, aquí ya empezaríamos el debate en profundidad, ¿no? Porque seguramente ya para empezar yo creo que no habría una definición precisa, porque yo creo que el concepto de locura no pertenece al campo estricto de la psiquiatría. La psiquiatría habla de psicosis, de la locura, en mi opinión, es un concepto más cultural, es un concepto literario, filosófico, mucho más amplio. En psicopatología, en psiquiatría se tiende a hablar fundamentalmente de psicosis a nivel técnico. Entonces, definir la locura ya a este nivel más cultural, más humanístico, me resulta muy difícil y paso la palabra a mis compañeros para introducir matices, ¿no? Profesor Álvarez. En realidad el concepto de locura, como se acaba de decir, desborda con mucho la estrechez de miras de la psicopatología. Es un concepto cultural, es un concepto entramado con el propio drama humano, de manera que a lo largo de la historia lo que encontramos un poco como referente para poder definirlo es la oposición entre la razón y la locura. Esta oposición se ha acentuado hasta constituir un verdadero enfrentamiento con la aparición de la psiquiatría a lo largo del siglo XIX, puesto que hasta entonces más o menos la razón y la sinrazón venían conviviendo de una manera más o menos armónica. A partir de entonces se constituye toda esta cuestión de lo que ahora llamamos las enfermedades mentales y, por tanto, el concepto antiguo de locura, el concepto antropológico de drama humano, de la locura, tiende a desaparecer y prácticamente ahora se usa muy poco entre los especialistas y se usa más entre gente de la literatura, etcétera, etcétera. Y la población en general, ¿no? Sería como un genérico, ¿no? Todos... Sí. Jorge. Hay una cosa que apunta José María que yo creo que es interesante. Si la locura es la contraposición de la razón, lo que hay que tener en cuenta es que si para algo no está habilitada la razón, es para hablar de la sinrazón. Ahí está posiblemente la gran dificultad que tenga la ciencia médica, que tenga la filosofía, que tenga incluso el arte para abordar este tema de la locura. Y es que en el fondo son formas, maneras de dar razón, pero como te vuelvo a decir, la razón no está habilitada para nada para tratarla sin razón. Es un concepto, tratando de buscar una definición, ¿no? Es un concepto clínico, un concepto moral, un concepto filosófico, un concepto, como decíamos antes, popular. Todo el mundo se atreve a calificar de loco o de locura cualquier cosa, ¿no? Profesor Achotegui. Sí, a nivel cultural, antropológico, pues evidentemente el término, como decíamos, tiene muchísimos referentes y, por desgracia, muchas veces estigmatizadores, ¿no? Que este es el gran problema, ¿no? Que en algunos contextos se usa la idea de locura como creatividad, como genialidad, pero desgraciadamente muchas veces locura va asociada a rechazo, a estigmatización, y este es un punto muy importante para debatir, ¿no? Y para analizar, porque yo, por ejemplo, que trabajo desde la perspectiva evolucionista, pensamos que en realidad la psicosis, la locura, son formas de conducta que han tenido su sentido adaptativo en algunos momentos de la evolución y por eso conservamos los genes que nos predisponen a actuar así. Y son genes ligados a la creatividad, a buscar nuevas iniciativas, a actuar en momentos muy difíciles de manera muy radical. Lo que pasa es que algunas personas tienen esos genes pero no los integran bien. Pero la propensión a esas conductas que consideramos como tan diferentes, la evolución la conserva. Tenemos genes que nos predisponen a esos funcionamientos y los hemos conservado por selección natural porque tienen valor para la adaptación. Puede sorprender, pero es así. ¿Estás de acuerdo? Bueno, como se decía hace un momento,
el concepto de locura desborda con creces toda la cuestión de la reducción que se hace desde el punto de vista médico-psicológico, es cierto, y hay una serie de aspectos que conforman el concepto de locura, como el aspecto ético, el aspecto filosófico, el aspecto social, que son, digamos, inseparables. Por ejemplo, no hasta hace mucho tiempo, hasta prácticamente el siglo XIX, cuando se hablaba de la melancolía, que era la reina de las locuras, por decirlo así, no se podía hablar de la melancolía sin decir que el melancólico era el mejor y el peor de los hombres, sin decir, por ejemplo, que la melancolía era una enfermedad, pero que al mismo tiempo era la profundidad del alma humana. Es decir, iba todo muy mezclado. Cuando aparece la ciencia o la pseudociencia o el cientificismo médico-psiquiátrico, en realidad todo este campo se oscurece completamente y se reduce a una enfermedad. Con esta reducción a una enfermedad, que después no se sabe muy bien qué es, en realidad se pierde todas las posibilidades humanas, subjetivas, en el sentido de que al convertir algo en una enfermedad, nos convertimos nosotros en sus curadores, en sus médicos, y hacemos del sujeto un insensato, un irresponsable al que nosotros tenemos que curar. Por tanto, le hurtamos todas las capacidades autoterapéuticas que él tiene. Y la locura, si tiene algo, es que el loco lucha por salir adelante de su locura. Y en esa lucha que apunta José María es donde yo quizá enlazaría con lo que apuntaba Joseba de la creatividad, de la asociación, digamos, entre la creatividad y la locura, y entre la genialidad y la locura, que son cosas que normalmente pues se asocian, aunque realmente pues tampoco, o sea, ni todos los locos son geniales, ni todos los genios tienen la locura, aunque sí tienen un punto, ese punto, porque quizás la locura, aunque suene muy abstracto, pues luego a lo mejor lo podemos concretar, quizás la locura es un afecto, un asunto de relación, es decir, el loco es un individuo circunscrito a él mismo, que ha perdido la manera natural de construir sincrónicamente el relato del mismo. Es decir, el loco tiene de alguna manera, por lo menos en una fase inicial y por lo menos en lo que yo de manera más o menos cercana conozco, ¿no? El loco no es que tenga un problema de memoria y no reconozca su cara en el espejo, o no reconozca su coche, o no reconozca a su padre o a su madre, sino que ha perdido el vínculo con esas cosas. Esas cosas ya no lo identifican a él mismo, ya no lo hacen a él mismo, o sea, de repente. Y eso provoca un terror en una primera fase brutal. A partir de ese terror, de decir, me he desgranado, no tengo identidad ninguna, porque la realidad no me hace a mí mismo, a partir de ese momento es cuando empieza su proceso de creatividad, un proceso posiblemente de curación, que es lo que hablábamos antes, pero es un proceso en cualquier caso infinitamente creativo, porque tiene que volverse a tejer. Muchos pensadores, muchos científicos se han planteado qué es la locura y, por cierto, hay una frase de Albert Einstein, ni más ni menos, que se pregunta, dice, tengo una pregunta que a veces me tortura, ¿estoy loco yo o los locos son los demás? ¿Tiene uno que preguntarse? ¿Realmente es una pregunta que se hace uno a uno mismo? ¿Que nos tendríamos que hacer todos? Bueno, esto José María y Joseba lo sabrán perfectamente, porque uno de los síntomas es esa circunscripción, ¿no? Ese infinito subjetivo, ¿no? El subjetivismo, es decir, yo y los demás, o sea, esa diferenciación, esa dificultad de establecer relación con los demás. Y, naturalmente todos participamos de ese estado de locura, o sea, todos... Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge. Y hoy en día hay toda una corriente en la psiquiatría ligada a la psiquiatría comunitaria, una psiquiatría que intenta no ser paternalista, que valora escuchar realmente lo que dice la persona que tiene locura o psicosis o como le queramos llamar, animarle a que siga adelante con sus proyectos, con su vida. Es decir, lo que hay que evitar es el tratamiento paternalista, inferiorizándole, usted tiene que tomar esto y usted se calla y... anoto los síntomas y con eso ya está. Hay que escuchar a la persona. Foucault decía que la locura es un fenómeno humano integral. Yo creo que es quizás la mejor definición para mí de todo este tema, ¿no? Es decir, no es una enfermedad del cerebro como un tumor, una infección, ¿no? Es algo ligado a la persona, al ser humano. Y ahí es donde está realmente el campo de trabajo. Entonces la nueva psiquiatría comunitaria, abierta, intenta dialogar con el paciente, escucharle, animarle, y sabemos que cuando se hace así la mejora es enorme, es mucho más grande que cuando se le trata de una manera inferiorizada, tómese esto, no me importa lo que me está explicando porque usted está enfermo y no sabe lo que le pasa. Todo eso no funciona. No hay que olvidar, continuando un poco con lo que acabas de plantear, que en realidad dentro de cada loco, en el sentido humano,
quizás el concepto de enfermo es mucho más segregativo que el de loco, puesto que en el de loco contemplamos que hay un sujeto que está tratando de hilar para salir del drama en el que está. No hay que olvidar que dentro de cada loco hay alguien que está tratando de buscar una salida. Esa salida, en general, a través del delirio, de las alucinaciones, es la defensa, la protección que él pone para seguir viviendo en este mundo que se le ha hecho insostenible. De manera que todo lo que nosotros consideramos ruidoso de la locura, las voces, el delirio, en realidad son los esfuerzos que el sujeto está haciendo para mantenerse a flote. En ese sentido, la locura es creativa por definición. Claro. Así se dice en la antigüedad, lo dice Demócrito, lo dice Platón, lo dice Aristóteles en el Problema 30. No podían separar la melancolía de la creación, porque en el fondo, ya lo decían, y lo dice Stefan Zweig, dice, para crear hay que estar un poco fuera de uno mismo, naturalmente. Y el loco es un creador por excelencia, y de lo que crea fundamentalmente es de aquello que más le hace sufrir, es decir, de su propio síntoma. Sí, Lo que ocurre es que históricamente también no hemos considerado del mismo modo a los locos, ¿no? Un loco de un siglo, de 2 siglos o de 3 siglos anteriormente, ahora sería un genio, ¿no? O se le ha recalificado. Bueno, es lo que explicaba José María hace un rato. Es verdad, la locura es un producto ético también, es un producto moral, es un producto que segrega o que disgrega. Naturalmente el loco no ha tenido siempre ni el mismo tratamiento, ni ha sido, digamos, estigmatizado o encerrado, esto lo explicaba bien Foucault también, de la misma manera en el siglo XVI que en el siglo XVIII, ni en fin. En la Grecia, por ejemplo, era algo que se temía extraordinariamente la locura, pero por otro lado era enormemente admirado, porque era el que recibía, digamos, las voces directamente de la divinidad, o sea, la locura la producía el contacto con los dioses. Por ejemplo, el que se acercaba demasiado a las ninfas parecía de ninfolepsia, o sea, de una manía especial por estar muy cerca de las ninfas y tal y cual, ¿no? Con relación a otra cosa que comentaba José María, que yo creo que es muy importante, esa salida que busca el loco, ese hilarse, ese hacerse a sí mismo, esa tarea creativa producida a través del delirio, es algo que el que, digamos, no está loco, lo está haciendo continuamente. O sea, lo que llamamos la realidad no es nada más que un delirio consensuado. Quiero decir, un delirio en el que, claro, si yo digo, tengo una altura media, pues todos estaremos consensuados que ese delirio mío de que la altura mía es media, pues estamos de acuerdo. Si yo digo, yo soy el hombre más alto del mundo y estoy convencido y dispuesto a matar por ello, entonces dirán, este tío está delirando y tiene clínicamente que ser tratado para sofocar ese delirio mientras le produzca. Quiero decirte, es lo que hacen los niños, por ejemplo, frente a la oscuridad. Componen forma, componen una pequeña melodía, intenta darle razón a eso que no tiene razón ninguna, que es la oscuridad y que es conformar, es consustancial a lo que es un ser humano. Los niños, esos locos bajitos, como decía Serrat, ¿no? Sí, es que realmente el niño expresa mucho más el inconsciente, expresa mucho más todo lo que tiene dentro y quizás, volviendo al concepto general de locura, a veces somos demasiado normópatas, ¿no? Es decir, intentamos funcionar y quieren que funcionemos de una manera como muy en fila india, muy en redil, y yo creo que no es lo mismo diferente que enfermo, ¿no? Esto es una cosa que plantea también Foucault, ¿no? Y realmente el propio planteamiento evolucionista considera que la diversidad es la base de la vida, la biodiversidad y también la psicodiversidad. Hay psicodiversidad, hay muchos tipos de funcionamiento psicológico y que uno sea diferente no quiere decir que sea enfermo, ¿no? Yo creo que hay una tendencia, y ahora que ha salido el DSM-5, el nuevo manual de psiquiatría, se está incrementando mucho la tendencia a confundir diferencia con enfermedad. Entonces se está redefiniendo constantemente la locura, ¿no? Porque veíamos unas imágenes, de hecho, aquí detrás tenemos esta obra de Dalí, que se le calificaba de loco, se le calificaba de genio. ¿Dónde está la frontera? Después del ácido, después del LSD, yo creo que el mayor estímulo para la locura es el arte. Te lo digo porque, en fin, he vivido mucho tiempo en ello y he tenido muchos amigos y he tenido gente que ha padecido, digamos, y que se ha visto comida, digamos, por esta situación. Porque decimos que es un proceso creativo mientras el loco está en fase de curación. Hay un momento en el que el loco se deshilacha completamente, o sea, es imposible cualquier tipo de creación. Por eso relacionar siempre locura o genialidad con creatividad también es algo enormemente cuestionable. En realidad tenemos dos maneras en general de poder explicar la locura. O la explicamos como una defensa, es decir, el sujeto se defiende de algo peor y por tanto construye una casa muy retorcida, es verdad, pero una casa donde vivir, esa es la locura. O lo podemos considerar
el efecto de un déficit cerebral, neuroquímico, etcétera, donde todo lo que aparece son manifestaciones de ese déficit. En ese caso, lo único que podemos hacer con esas personas es curarlas, cuidarlas, compadecerlas, etcétera. De la otra manera, tenemos que cogerlos de la mano e indicarles el buen camino, pero el buen camino que ellos están dispuestos a moverse, ¿no? Entonces, en cierta medida, ahí esa decisión ética de los especialistas que tratamos con los locos induce directamente el tratamiento, porque lo que es muy llamativo, como todo el mundo sabe, es qué opiniones tan contrarias hay con respecto a la locura. Es decir, quien pensamos que tiene que ver con la subjetividad y quien piensa que tiene que ver con el cerebro. Los locos que ven esas personas que piensan que solo tiene que ver con el cerebro, ¿qué les dicen a ellos? ¿Y por qué a nosotros nos dicen, yo estaba mejor cuando estaba loco que ahora? Desde que no tengo las voces estoy más solo. ¿Por qué me hablan a mí ese tipo de personas? ¿Y por qué a otras personas les cuentan otras cosas de tal manera que ellos siguen pensando que es una enfermedad de un órgano, del cerebro, por ejemplo? Sí, estoy muy de acuerdo, ¿no? La idea de que el trastorno mental no está nada claro, tal como hoy en día se cree, que es una enfermedad del cerebro. El cerebro tiene las mismas enfermedades que los demás órganos. Tiene tumores, tiene infecciones, accidentes vasculares, problemas de inmunidad. Pero que una persona se crea Bill Gates, eso no está ligado a una alteración biológica cerebral, sino que es una manera de vivir de esa persona, una manera de relacionarse con los demás. Incluso una persona que tiene un tumor puede tener un momento en que tiene un delirio, una alucinación de ese tipo, pero es un momento. Pero cuando una persona estructura su vida de una determinada manera, considerar que eso es una enfermedad cerebral como una infección o un tumor, creo que no es correcto, ¿no? Y sin embargo se difunde continuamente eso en los medios y la opinión pública yo creo que ya lo piensa de manera casi habitual. Y es muy discutible. Otra cosa que piensa la opinión pública o que a veces se pregunta es, ¿nos hemos vuelto todos locos? ¿Estamos locos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Están diciendo cosas muy interesantes, creo yo, Joseba y José María. Estamos todos locos. Mira, yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la disociación, lo que yo no hace mucho oí hablar al responsable de los servicios psiquiátricos de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Y se hablaba del síndrome de Jerusalén. Es decir, ¿dónde está la frontera entre la mística y la locura? Porque claro, tú vas en Jerusalén y ves gente que es Jesucristo, o que es la encarnación, o que le habla y tal. Claro, el hombre explicaba, dice, bueno, mire, nosotros, la gente que padece, que la vemos padeciendo, o que produce daño a alguien que pase por el lado, pues esto lo intentamos devolver a su país, pero normalmente hay gente que va en peregrinación y tal, ¿no? Quiero decirte, no hay una diferenciación clara. Y esto que apuntaba Joseba es muy importante, es decir, la enfermedad. O sea, el cerebro es un órgano. La consideración de enfermedad o no es algo que tiene que cambiar o que tiene que poner en cuestión sustancialmente lo que podemos entender por la locura. O sea, es la conformación de una realidad que le hace subsistir a este individuo, cosa que hacemos todos los demás. Lo que pasa es que esta tiene la particularidad de que no, como decíamos antes, de que no está consensuada por la comunidad, por la mayoría. Es quizá esa diferenciación. Y luego, frente a eso, ¿cómo abordarlo? ¿Cuándo abordarlo? O sea, ¿cuándo hay que sanar a un paciente y cuándo no hay que sanarlo? Es lo que decía José María. ¿Cuándo hay que quitarle las voces o cuándo hay que dejarle que esas voces, porque esas voces le acompañan, como él decía muy gráficamente, y esas voces le explican, no solo le explican la realidad, le explican él mismo, que es donde está el problema, ¿no? Las clasificaciones psiquiátricas son artificiales todas ellas, tan artificiales que cada cierto tiempo se cambian. Y se cambian, especialmente las clasificaciones internacionales de la Asociación Psiquiátrica Americana, por criterios que a veces no tienen nada que ver con la clínica. Tienen que ver con el negocio farmacéutico y con presiones de determinados grupos. Por ejemplo, hubo un tiempo en que la homosexualidad se consideraba un trastorno, pero un sector muy importante de la sociedad americana, e incluso de los psiquiatras americanos que eran homosexuales, dijeron, oye, que yo no soy trastornado. Rápidamente desapareció la enfermedad. Y esto es un ejemplo para indicar que hay muchas enfermedades que se crean o se inventan por determinados intereses. Sobre todo hay que pensar que las clasificaciones internacionales actuales están determinadas por los grupos farmacéuticos y que si uno mira qué taxonomías dominan en esas clasificaciones, lo que ve es que detrás están las grandes moléculas, los grandes efectos de los psicofármacos organizando todo ese panorama. Como antes que citaba la melancolía, ¿no? Esa melancolía que antiguamente pues definía a un loco, hoy quizás sería una depresión o quizá se trataría con algún ansiolítico, ¿no? Un trastorno bipolar donde cabe todo y
Quiere decir que cabe todo. Hay dos maneras de entender la patología. La cortamos en trocitos y decimos son categorías distintas, son estructuras o son entidades, o hay un continuum y todo el mundo tiene algo de todo. La tendencia del último DSM-5 que ahora mencionaban es de este tipo. Todo el mundo tiene algo de todo, con lo cual a todo el mundo le podemos tratar y a todo el mundo le podemos dar algo, pero como tiene tristeza, tiene alegría, además piensa raro, le podemos dar un completo en el sentido de los distintos medicamentos y todo el mundo tan contento. Ese es el negocio en el que estamos. La taxonomía, es decir, la clasificación de las cosas, en eso, como decía Joseba, la psicología, digamos, el pensamiento evolucionista tiene mucho que ver. O sea, el primer tío que se come una gamba, por ejemplo, el que hace la taxonomía de las setas, cuáles son comestibles, cuáles no son comestibles. O sea, hemos necesitado un tío que vea que el robellón es comestible y 100 que revienten comiendo manita faloide, es decir, que estén lo suficientemente locos como para coger una seta y probarla, ¿no? Lo que pasa es que también hay nuevas locuras, ¿no? Bueno, evidentemente, Locuras porque la contemporáneas, evolución continúa, aparecen nuevos problemas. Hoy en día, la mayoría de los problemas que tiene la gente, el mayor estrés que tenemos es un estrés social. O sea, nosotros hemos resuelto los grandes problemas de la supervivencia de los depredadores, la mayoría de las grandes enfermedades. Lo que nos produce estrés es cómo nos relacionamos en un modelo de sociedad que tiene muchos problemas. Y yo creo que favorece la locura en el sentido ya más general, o sea, la alteración, podemos decir, ¿no? Este vivir pues, en una sociedad tan competitiva, con unas relaciones personales muy poco elaboradas. Incluso a nivel antropológico se sabe que hay culturas africanas en las cuales el trastorno mental tiene una evolución en la psicosis, la locura, mucho mejor que aquí. Porque son sociedades en las que hay apoyo social, se escucha a la persona, se interpreta de manera positiva lo que está viviendo y esa persona que ha tenido un brote de locura, en poco tiempo se le pasa y ya no vuelve a tener más. Aquí los hacemos crónicos. Este es un tema muy importante. Ahora yo quisiera hacer un matiz. Tampoco hay que ir al otro extremo y tener una visión como demasiado romántica de la locura. O sea, hay sufrimiento, son personas que se lo pasan muy mal y hay momentos en los que realmente pueden necesitar pues, una intervención farmacológica, pueden necesitar una ayuda muy seria. Es decir, el otro extremo, que sería un romanticismo muy radical, yo también lo cuestionaría. Cuando hablamos en genérico, que decimos que nos estamos volviendo todos locos, en realidad quizá nos estamos adaptando a nuevas situaciones, ¿no? Pero el loco sabe que está loco, el individuo diagnosticado, ya para terminar. Clásicamente se decía que no, pero cada vez se cuestiona más. Es decir, los manuales clásicos decían el loco no tiene insight de su... Pero hoy en día eso se cuestiona completamente, porque muchas veces no se le escuchaba, no se le hacía explicar lo que sentía. Cuando se le escucha se ve que tiene mucha más coherencia en la línea de lo que planteaba José María y Jorge, el que la persona está buscando su camino, ¿no? Entonces esa locura tiene sentido. Siempre se mantiene un anclaje con la razón y precisamente ahí es donde está el dolor. Exacto. Si hubiera justo una separación, es decir, entre lo que hay que ser y lo que yo estoy siendo ahora mismo, quizá el dolor desaparecía. Y es verdad lo que dice Joseba, dos cosas, es verdad, el tremendo sufrimiento que provoca, o sea, una cosa es la cosa novelesca, la cosa literaria y tal, el tremendo sufrimiento que proporciona en él y en su entorno, en la familia. Y luego el estrés como factor desencadenante muchas veces de... Exactamente. Para terminar, profesor Álvarez. Respecto a la cuestión que se plantea ahora, el loco que tiene conciencia de enfermedad no está loco. Y lo puede explicar. Bueno, pues lo dejamos aquí. Eso es lo que hemos intentado, definir la locura, la de siempre, la de ahora y la que, pues bueno, hemos planteado a nuestros invitados. Le agradecemos mucho tanto a Jorge de los Santos como a Joseba Txotegi como a José María Álvarez. Gracias. Un placer, Marta. Gracias, Un placer.